Bueno, buenas noches. Como siempre, las palabras que vamos a pronunciar ahora van a ser principalmente el Ishmat de Samuel Ben Alal. Yo quería hacer una breve referencia a Samuel. Samuel es un hombre que nació aquí en Venezuela, estudió creo que todo su bachillerato aquí en el Moray Luce. ¿De qué promoción es? Él creo que es de la promoción, ahí dicen que él tenía 58 años, pero yo creo que él tenía 60, yo creo que desde el 55, 54 por ahí. O sea que me imagino que la promoción de él será del 72, 73 por ahí. Era un profesional muy distinguido, un experto en educación a nivel internacional, dio muchos aportes aquí en Venezuela y lo llamaron para muchos países le pedían, lo consultaban. Debido a la experiencia y los conocimientos que él tenía en ese aspecto. Lamentablemente, él fue de trabajo a Mali, en África, y terminaron asesinándolo por un atentado, ¿no? Dejando una mujer y 3 hijos, lamentablemente. Eso es parte de la zarot que estamos pasando en Israel. No solamente en el caso de Samuel Ben Alal, sino que todos los días está muriendo, nuestra gente está muriendo continuamente, bajo los ojos totalmente indiferentes del mundo entero, ¿no? Uno ve con sorpresa cómo la gente se impresionó con lo que ocurrió en Francia, y sin embargo, cuando ven todo lo que ocurre todos los días en Israel, en principio muy poca gente le importa. Eso es verdaderamente lamentable. También, como venezolano, siento cierta vergüenza, lo tengo que reconocer, porque aquí no se le dio ningún reconocimiento a este hombre, aun cuando él hace muchos años salió de Venezuela, era venezolano. Y imagínate tú, hay una norteamericana de origen hindú, creo que es, que murió en Bali, y le dieron toda una cobertura en Estados Unidos, una norteamericana. Le dieron toda una cobertura en Estados Unidos haciendo énfasis de que había una norteamericana que había fallecido en ese atentado. Sin embargo, aquí en Venezuela no dijeron prácticamente nada sobre Samuel Ben Alal, lo cual lo lamento. De lo único que oí fue un Twitter de Shirley Barnaghi que ella dijo específicamente de que un venezolano profesional había fallecido También lo vieron con en Bali. Bueno, vamos a comenzar con el tema. El tema de que vamos a hablar esta noche se llama ¿cómo construir un hombre? ¿Hombre de sexo masculino? Cuando digo hombre me refiero a hombre o mujer, igualmente, o sea, indistintamente. Yo sabía, o sea, ese título yo sabía que iba a traer problemas. Si quieren podemos llamarlo ¿cómo construir un hombre o una mujer? Bueno, vamos a comenzar. Todos sabemos de que en el momento de la gestación de un ser humano es impresionante la cantidad de milagros que ocurren durante un tiempo tan corto. A veces para unos padres parece que fuera una eternidad esperar 9 meses de que nazca una criatura, pero cuando uno se pone a analizar la cantidad de milagros que se dan dentro del vientre materno, es impresionante la rapidez con la que ocurren toda esa cantidad de milagros. Solamente de pensar en la cantidad de millones y trillones de neuronas que se van produciendo continuamente dentro de la creación de un ser humano. Obviamente, no vamos a hablar de la creación física de un ser humano, de un hombre, sino vamos a hablar de la creación espiritual de un hombre o una mujer. ¿Cómo se llega a formar un hombre o una mujer? Ahí vamos a dar 10 pasos para la formación de la persona, pero debido a lo largo del tema vamos a dividirlo en 2. Hoy vamos a dar la primera parte, que se refiere a los primeros 5 pasos,
Y Be'ezrat Hashem, en otra oportunidad daremos los 5 pasos restantes. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el primer requisito para formar un ser humano? Hay una cosa muy importante. La formación física de un ser humano depende de Akadosh Baruj Hu, pero la formación espiritual de un ser humano depende de uno mismo. Es decir, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a ser un hombre? ¿O qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú para llegar a ser una mujer? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que uno tiene que cumplir para llegar a tener eso? Aquí hay un dicho famoso que dice que es más importante ser señor que doctor. En el sentido, estamos hablando de que doctor se puede obtener en 5 años. Se puede ser una persona corrupta, inmoral, ¿verdad? Y llegar a tener un título profesional. Pero llegar al nivel de ser un señor o una señora en el buen sentido de la palabra. Una persona íntegra, ¿verdad? Una persona correcta, una persona temimá. Eso ya estamos hablando de otra cosa de muchísimo más valor. Y a eso es lo que nos vamos a referir. Por supuesto, estamos analizando los requisitos de acuerdo al judaísmo. Primer requisito, la primera regla. La primera regla radica en el libre albedrío. Nosotros en el judaísmo partimos de la base de que tenemos un poder inmenso. Es decir, Dios nos creó a nosotros somos un potencial inmenso. Es increíble la cantidad de cosas que puede llegar a ser una persona. La grandeza que puede llegar a tener una persona si va en el camino correcto y se enfoca en lo que verdaderamente se tiene que enfocar de acuerdo a la Torah. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es precisamente entender que nosotros tenemos ese poder. Y en la Torah no se acepta bajo ningún concepto, ningún tipo de excusas que tengan que ver con este tema. Es decir, una persona que diga, no, es que yo fumo cigarro porque yo fumo mucho porque yo me crié en un ambiente, mis padres fumaban y todas las personas que estaban a mi alrededor fumaban. O yo me dediqué a hacer ciertas cosas incorrectas porque en el ambiente donde yo nací, yo recibí mucha influencia de factores externos y esto es más fuerte que yo no tengo la culpa de esta situación. No, sí tienes la culpa. De acuerdo a la Torah, tú eres responsable de tus actos y tú tienes el poder de cambiar y de mejorar y de superarte continuamente. ¿Qué quiere decir? Que este proyecto del que estamos hablando aquí es nuestra responsabilidad. Y por supuesto, partimos de la garantía de que sí tenemos la posibilidad de hacerlo, sí es factible. La Torah insiste en que es factible. No como llega una persona que de repente te dice que es gay porque, bueno, lamentablemente las influencias y empecé a salir con unos amigos gay, me metí a gay, o yo nací con una tendencia muy fuerte a ser gay. Eso en el judaísmo no es aceptable. No. Es más, en el judaísmo puede llegarse a aceptarse de que la persona tenga cierta tendencia a algo, pero tú tienes el libre albedrío y tienes el total poder de poder superar esas influencias negativas que puedan ser parte de tu propia personalidad. ¿De acuerdo? Quiere decir de que en ese aspecto no hay ningún tipo de excusa. No nos vamos a alargar mucho en esta regla. Ya en otra oportunidad hablamos específicamente sobre ese tema. Todo. Vamos ahorita con la segunda regla. La segunda regla sí nos va a llevar un poquito más de tiempo. La segunda regla para poder desarrollarse como ser humano, como persona, radica en la autoestima. La autoestima es fundamental para poder lograr eso que llamamos felicidad. Voy a explicarme. Uno de los principales problemas que existe hoy en día, uno de los males generalizados que existe dentro de una sociedad, es que las personas, en una gran mayoría, si ustedes se ponen a analizar, es impresionante, en una gran parte tienen una imagen desvalorizada de su propio yo. No se dan cuenta de lo que verdaderamente valen.
tienen y creen con firmeza que valen mucho de lo que en realidad son. Y eso es verdaderamente lamentable. Eso es uno de los principales obstáculos para poder lograr el proyecto del que estamos hablando aquí. Es decir, si tú no estás en capacidad de descubrir lo que tú vales, muy difícilmente vas a poder llegar a superarte. Quiere decir que como requisito fundamental hay que tener una visión limpia de tu propio yo, pero para lograr eso, ¿verdad?, hay que hacer ciertos esfuerzos y vamos a entrar en el detalle. Aquí hay un libro que yo recomiendo ampliamente, está un poquito viejito ya. Este es un libro de Ralph Seligman que se llama Hagamos un hombre. Este libro específicamente habla sobre el tema de la autoestima. Y vamos a tratar algunos conceptos que habla el Ralph Twerky al respecto. La gran ventaja que nosotros tenemos con este libro es que él tiene una experiencia de más de 50 años como psiquiatra, aparte de ser rabino. Entonces él ya tiene una experiencia desde el punto de vista científico y desde el punto de vista rabínico, lo cual es muy enriquecedor para nosotros, ¿no? Él, en primer lugar, trata de indagar las causas posibles de la autoestima, de la baja autoestima. ¿Por qué razón, sobre todo desde la niñez, es que se va gestando esa situación? ¿Por qué razón hay tan baja autoestima? ¿Por qué hay tanta gente que tiene una imagen desvalorizada de sí mismo? Y una de las razones que él trata de encontrar es la siguiente. En primer lugar, ninguna de las razones que voy a dar son razones definitivas. Todas son aproximaciones en una investigación que la psiquiatría hace continuamente al respecto para tratar de descubrir las causas fundamentales de este mal. En primer lugar, Ralph Twerky, él dice que uno de los factores que colabora a la baja autoestima es el hecho de que el ser humano, por su propia naturaleza, necesita mucho tiempo en situación de dependencia absoluta. Por ejemplo, tú puedes ver en los documentales, impresionante, cuando nace un becerrito, ves que sale del vientre materno y a los 15 minutos ya está caminando. O sea, se para y empieza a caminar. Un bebé se queda amamantando como 6 meses, 8 meses, depende absolutamente de la madre, hasta muchos años después. Hay algunos que llegan hasta los 40 años y todavía dependen de la madre. Eso tienen problemas de este tipo. Pero en circunstancias normales, el ser humano, por su propia naturaleza, tiene mucho tiempo en que depende de los demás. Esa dependencia genera, en cierto sentido, una ansiedad en la persona y crea muchas veces una visión distorsionada de su propio yo. Es decir, el niño interpreta las cosas distintas a como la interpreta un adulto. Y él a veces cree que por algún error que comete él es culpable de esa situación, cuando en realidad eso no es así. Otro factor muy importante que se tiene que tomar en cuenta, o sea, estoy hablando de problemas de la sociedad occidental, problemas que han establecido los psiquiatras sobre la baja autoestima en nuestra sociedad occidental. Después vamos a entrar con el tema de la Torá. ¿Ah? Sí. Respecto a ese tema de la dependencia, en el caso de los seres humanos, a veces los padres mismos no propician que eso sea así. Por supuesto. Sí, seguro. Pero yo quiero insistir, ahora cuando estoy hablando sobre este aspecto, es que por mejor que sean los padres y mejor que sea la educación, el término de dependencia es relativamente largo. El ser humano, por su naturaleza... ¿ah? El término normal de un ser humano normal, vamos a decirlo así. El otro factor es que el niño en su crecimiento se enfrenta a un mundo que es sumamente inseguro. Este no es un mundo de causa y efecto lógico, seguro, que tú sabes que va a pasar esto y como consecuencia va a pasar lo otro. Por ejemplo, el hombre crea una admiración grande en el padre y de repente se encuentra que entra borracho a la casa y le empieza a pegar a la madre. Comienza a haber una cantidad de conceptos en que se confunde. Un mundo que lo confunde continuamente, comienza a ver valores
contradictorios, comienza a ver situaciones que le crean mucha confusión al niño en su crecimiento, y cuando llega a la edad de la adolescencia, a filo cuando llega a ser adulto, se le crean problemas verdaderamente delicados, o sea, problemas de autoestima. Uno de los casos que da Rafswerki aquí, para que ustedes vean un ejemplo, los problemas de autoestima no se dan tampoco en términos, no necesariamente se dan en términos generales, sino que se dan en ciertos aspectos de la vida de la persona. Uno de los casos que me llamó muchísimo la atención que da Rafswerki, de un médico que era un médico excepcional, era un médico, muy buen médico, pero tenía la particularidad que vivía prácticamente en el hospital. Es decir, prácticamente no tenía contacto con su esposa. Un día le llega la esposa a Rafswerki, llorando, le llega la señora y le dice, ¿cuál es el problema? Y le dice, bueno, mi marido prácticamente no tiene contacto ni conmigo ni con sus hijos. Entonces, él empieza a investigar el caso, no vamos a entrar en los detalles, pero él se da cuenta en la medida en que va interrogando a este paciente, si se le puede llamar así, es que su autoestima con respecto a sus cualidades académicas no estaban en discusión. Él estaba claro en eso, él sabía que él valía como médico y que era buen médico, todo perfecto. Pero él tenía una imagen desvalorizada como padre de familia. Él consideraba que no tenía capacidad de llevar su familia como debe ser. ¿Y qué hacía? Hacía una conducta errática, o sea, él desarrollaba una conducta errática en el sentido de que él se alejaba lo más que podía de su hogar. Exacto, porque él se consideraba incapaz de poder llevar su casa y trataba de evitar al máximo la relación con su esposa y sus hijos. Ese tipo de problemas se da con muchísima gente hoy en día en otros aspectos, pero quiero que entendamos que dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos es un mal muy generalizado y que genera cualquier cantidad de problemas para el crecimiento del proyecto que estamos hablando aquí. No solamente que el mundo en sí es inseguro, porque tú ves que pasan cosas que no guardan una relación que no guardan una relación continua, periódica de causa y efecto, sino que el hombre en su conducta es sumamente caprichoso, el hombre y la mujer. Tú ves personas que de repente se portan, yo me acuerdo una vez, la boda más bella que yo he visto en mi vida, la boda más sentimental que yo he visto en mi vida, fue una boda que por razones obvias no voy a dar nombres. Fue una boda donde el hombre le cantó a la novia, pero eso era algo angelical, una belleza de boda. Bueno, resulta que el tipo terminó siendo un hombre sumamente agresivo, que caía a golpes a la mujer, que la maltrataba. O sea, te estoy diciendo que los seres humanos son de por sí muy contradictorios. Es una situación verdaderamente que es parte de nuestra sociedad, ¿no? Era una boda judía, claro. Sí, hay que reconocerlo, era una boda judía, sí. Ok. Ahora, viene la pregunta. Para terminar la idea con respecto a la autoestima, Rafswerki hace el siguiente planteamiento. Él dice, que la baja autoestima es una imagen desvalorizada de la realidad. Es decir, tú te ves menos de lo que en realidad tú vales. Tú en realidad vales mucho más de lo que tú crees que eres. Es uno de los problemas fundamentales de la baja autoestima. Los síntomas, la gente comienza a crear mecanismos de defensa. Por ejemplo, en el caso del médico él como mecanismo de defensa trata de evitar ir a su casa. Crea conductas que no son normales. Ahí es cuando tú comienzas a sentir los síntomas de esa baja autoestima. También hay personas que desarrollan mucha ansiedad en ese aspecto. Las soluciones, normalmente las soluciones que se buscan a nivel terapéutico son ineficaces. No lo estoy diciendo yo, lo dice Rafswerki. Son ineficaces en el sentido de que normalmente el médico lo primero que trata es, porque es la forma normal de trabajar en medicina,
el primero trata de ver qué es lo malo que tú tienes. Pero en la autoestima, el análisis tiene que ser exactamente lo contrario. No tienes que buscar el mal, sino que tienes que enfocar en el bien. Cuando tú tratas a un paciente con baja autoestima, lo primero que tienes que buscar es qué es lo bueno que tú tienes. Vamos a ver lo bueno que tú tienes, porque lo tienes escondido. Y él hace un ejemplo muy interesante. Ustedes saben Houdini, que fue un mago muy famoso, Yehudi, por cierto, fue un mago muy famoso, y él era uno de los puntos fundamentales, una de las famas que él tenía, era muy hábil con las cerraduras. Entonces le hicieron un truco a Houdini, le cerraron una celda y le dijeron, bueno, tráete todos tus instrumentos y trata de abrir la puerta de la celda. Él estaba totalmente confiado, él decía, bueno, no hay ningún problema, yo sé cómo abrir eso. Total de que el hombre hace un primer intento y falla. Vuelve a intentar otra vez, agarra las herramientas, va al segundo intento, ya la situación se torna embarazosa, ¿no? Digo, no es posible que yo me equivoque, no es posible, si yo he trabajado con cerraduras todavía peores y nunca he fallado. Oigan bien esto, y esto pasó en la realidad. Llega un tercer intento y vuelve a fallar otra vez. Estaba como diciendo, estaba sudando la gota gorda de la pena que le estaba dando. ¿Qué hizo al final? Al ver que en los 3 intentos había fracasado, simplemente empujó la puerta y se abrió. ¿Cuál creen ustedes que fue el detalle? Exactamente, la puerta estaba abierta. La puerta no estaba pasada a la cerradura, como lo dice aquí el caballero. Entonces, ¿qué pasa? Tú nunca puedes abrir una puerta, tú nunca puedes abrir una cerradura que no está cerrada. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque en el mundo occidental para la solución de este problema, y ese es el mensaje que da Rafswerki, el enfoque que se ha utilizado para resolver este problema, ¿verdad? Es un enfoque equivocado, que por más intentos que se han hecho para tratar de resolver este flagelo, más bien lo que han hecho es intensificarlo. Eso no quiere decir de que se hayan tenido muchos éxitos a nivel terapéutico, a nivel psiquiátrico y psicológico, se hayan tenido ciertos, como él lo dice, ¿no? Se hayan tenido ciertos éxitos en este aspecto, pero se han tenido fracasos verdaderamente lamentables. Ahora bien, vamos a lo nuestro. Partiendo de lo que dice la psiquiatría sobre los posibles orígenes de la baja autoestima, ¿qué es lo que ofrece la Torá con respecto a esto? Y lo dice Rafswerki en este libro. Él dice textualmente lo siguiente, y esto es muy importante, no para nosotros, bueno, para nosotros es básico, pero sobre todo es muy importante para nuestros hijos. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, señor. Oigan bien, Rafswerki le está recomendando aquí este libro, que si tú le das una educación judía auténtica a tus hijos, vas a resolver en una altísima medida los problemas de baja autoestima. Y vamos a explicar por qué. Si tú le das una educación judía auténtica a tus hijos, vas a resolver en gran medida los problemas de baja autoestima, y vamos a explicar por qué. En primer lugar, este problema es un problema característico de la sociedad donde nosotros vivimos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este es un mundo muy relativo. Mañana viene un bestseller y viene un tipo diciendo de que ahorita ser gay es totalmente normal. Ayer decían que el aborto era un crimen, ahora resulta que el aborto es una virtud y merece el financiamiento y el apoyo del Estado. Es decir, el mundo donde nosotros vivimos es un mundo continuamente cambiante, pero eso no beneficia a nadie. Yo quiero que ustedes entiendan, claro, uno puede traerme a mí una argumentación en este momento. Yo prefiero tener una mente abierta y estar abierto a las ideas. Es muy bonito, pero yo por lo menos he aprendido en esta vida. En esta vida tú puedes pensar lo que tú quieras, pero tú necesitas tener valores firmes, valores
básicos que dirijan tu vida con firmeza. Tú necesitas tener a alguien que te diga a ti, esto es así y no puede ser de otra manera. Tomar posición. Hay que tomar posiciones definitivas en la vida porque si no te vuelves loco. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo en la Torá, mismo dentro de la Torá, oigan bien esto, mismo dentro de la Torá, hay una halajá o una ley de la Torá que dice lo siguiente. Un judío observante por naturaleza tiene que tener un rab con el que consulta las decisiones importantes que debe tomar en su vida. No porque él sepa mucho más que tú, sino porque él está en una situación, primero, que tú estás viviendo bajo una presión y esa presión afecta tu juicio, afecta tu capacidad de juicio. Segundo, porque esta persona a la que tú le vas a pedir asesoramiento es una persona que conoce los valores y vive de acuerdo a esos valores. Es auténtico. No como muchos profesionales, ¿verdad? Donde viene una pareja que tiene problemas en su relación y busca una terapia con un profesional que tiene 4 divorcios encima. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un rabino de pelo blanco que de verdad tenga experiencia de la vida y que él mismo haya empezado por dar el ejemplo. Que él mismo empiece por dar el ejemplo, que tenga una familia ejemplar y que sobre esa base tenga la autoridad para decirte a ti cómo puedes manejar tu familia, por ejemplo. Pero lo más importante es vivir un mundo seguro, un mundo claro, un mundo que tenga bases concretas, definitivas. Y entonces en ese aspecto, ¿qué es lo que dice? Hacerle harraf, así dice el Pirkei Avot. Tienes que buscarte un rabino, pero un rabino para ti y para tu familia. No es que cuando me convenga, porque la gente muchas veces manipula a los rabanim. Le hace la pregunta de manera de que le termine respondiendo lo que él quiere. Lo que él quiere que le digan para que esté tranquilo con su cosa. Hay personas que son muy inteligentes y que logran obtener la respuesta que ellos buscan. No estoy hablando de eso. No hay que ser, a veces en la vida no es conveniente ser tan inteligente. Tienes que buscar asesoramiento con una persona que de verdad te diga, esto es así. No te quedes toda la vida buscando, discutiendo, voy por aquí, hoy estaba convencido de esto, ahora resulta que me di cuenta que esto estaba equivocado, ahorita voy para acá, ahorita voy para allá, ahorita voy por allá, ahorita voy por allá. Que te diga una persona, este es el camino y por aquí me voy, pase lo que pase. Dime. Lo que yo estoy diciendo es muy cierto, pero a mí más me gusta que más me preocupa. Ajá. Cuando sabemos, por ejemplo, digo personas que estamos aceptados a la Torá, que conocemos, que tenemos temor a Dios, por ejemplo, y hacemos cosas que sabemos que está mal y que nos hacen daño o que lo estamos haciendo y sabemos que está mal, qué sé yo, X cosa. Yo digo que esto es peor, porque estás consciente de que no somos... No, es mucho mejor. Y te voy a explicar por qué. Es una gran ventaja. Cuando tú haces algo malo y sabes que es malo, o cuando yo hago algo malo y sé que es malo, ahí tengo la posibilidad de mejorar. El problema de la sociedad hoy en día es que tú no sabes ni siquiera si es malo o bueno. Confunde el concepto. Exacto. Tienes confundidos los conceptos. Tienes un deseo inmenso de mejorar, pero no tienes herramientas para cambiar. No tienes herramientas para ser un mejor hombre o una mejor mujer. No sabes por dónde ir. Estás totalmente descarriado o descarriada. Ese es el problema básico de lo que ocurre hoy en día en la sociedad occidental. Y ese es el mayor beneficio, uno de los mayores beneficios que te da el judaísmo. Tú quieres tener reglas claras, pero reglas claras comprobadas. Tú no sabes el valor que tiene que tú le puedas preguntar a alguien y tú te vayas tranquilo de ese lugar sabiendo que lo que tú estás haciendo es lo correcto, aunque en el camino tú veas señales que te dan a entender que metiste la pata hasta el fondo. A ver si me están entendiendo. El Yetzer Hara va a actuar con mucha fuerza ahí. Pero cuando tú tienes el convencimiento de que la Torá tiene el camino correcto y el Raf adecuado, por supuesto, te dice, ve por este camino, y te empiezan a venir 20.000 problemas. Y dices, bueno, pero ¿y qué es esto? ¿Qué tipo de consejo es este?
en vez de irme mejor, ahorita me está yendo muchísimo peor. No te preocupes, tú sigue adelante, no tengas miedo. Vas a ver que al final vas a salir ganando, vas a salir beneficiado inmensamente. Pero no solamente eso, ganaste tienes una ganancia invalorable, que es tu tranquilidad mental. Sales con la convicción de que independientemente de lo que te esté pasando alrededor, independientemente de la confusión en la que estés metido, tú por un lado estás seguro, digo, yo sé que este es el camino por el que tengo que ir y no voy a mirar ni a derecha ni a izquierda. Claro, aquí se pueden utilizar ciertas argumentaciones. Eso es dictadura, eso es oscurantismo, eso es una barbaridad, eso es cerrarse los ojos a las maravillas del mundo. No. Es exactamente todo lo contrario. Ahí, esa es la pantalla del Yetzer Hará. La pantalla del Yetzer Hará te habla de un mundo donde tienes todas las oportunidades y donde todo es maravilloso y donde todo es bonito. ¿Cuántos judíos no dieron su vida por el comunismo? Y hoy en día sabemos que el comunismo no sirve para nada. Como dice Rav Akiva Tatz, que gran parte de la conferencia está basada en él, Rav Akiva Tatz dice, y eso es verdad, eso lo dicen los marineros, que cada 70 años hay una estrella que confunde a los marineros. Y entonces terminan perdiendo el rumbo porque hay una estrella que los confunde. Ustedes saben que ellos seguían por las estrellas para poder fijar el norte, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Esa estrella ocurre también en la sociedad nuestra. Hace pocos años, una de las estrellas que salieron, que confundieron al mundo entero, fue el comunismo. Todo el mundo estaba emocionado y creía que esa era la panacea del mundo, que esa era la solución de todos los problemas. Han muerto millones y millones y millones y millones de personas por ese ideal, para que después de 70, 80 años nos demos cuenta que esa era una idea totalmente equivocada. Aparte de eso, quiero robar unas palabras del doctor Betech, que él dice, mira, una compañía que tiene más de 5.776 años en operación y nunca ha tenido que declararse en quiebra, es para creer en ella, ¿no? O sea, demuestra que ha sido verdaderamente efectiva. Vamos con el otro punto. El judaísmo no es ni capitalista ni comunista. El judaísmo tiene ciertos elementos de capitalismo, tiene ciertos elementos de comunismo, porque si tú te pones a ver, o sea, tiene muchos elementos de socialismo, tiene elementos, fíjate, la grandeza de los Estados Unidos de América se basa en el principio de autonomía de la voluntad, en el principio del que estamos hablando aquí, de que un hombre tiene derecho a desarrollarse y llegar a ser algo grande. Como una vez oí yo a Arnold Schwarzenegger, yo pensaba que él era antisemita, resulta que es un hombre projudío, pero en altísimo grado, ¿no? Arnold Schwarzenegger, él dice que él quedaba aterrorizado cuando él vivía en Alemania y veía a sus amiguitos de 12 años hablando de su futura pensión cuando ellos sean viejitos, de que el Estado le iba a pasar una pensión y iba a seguir en adelante. Entonces, ¿qué decía él? No, yo creo en mí, yo sé que yo puedo llegar a hacer cosas importantes en esta vida y yo me voy de aquí, me voy a un país donde yo pueda desarrollar mi personalidad, yo pueda desarrollar mi propio ser y pueda llegar a ser el potencial que yo sé que yo tengo adentro. Es un hombre que estaba claro en su autoestima, indiscutiblemente. Es un hombre que tenía un ideal sobre el principio de autonomía de voluntad, y eso es lo que ha creado la grandeza de esa nación. Hoy en día tienen muchísimos problemas, pero la grandeza de esa nación se debe principalmente a ese concepto que proviene de la Torá, dicho sea de paso, ¿ok? Pero ese es básicamente el concepto que ha producido la grandeza de esa nación. Otra cosa a la que me quiero referir, ok, ese es el prerequisito fundamental para comenzar a crecer. Tener una visión clara de tu propio yo. Si tú no tienes una visión clara de tu propio yo, nunca vas a poder llegar a ser mejor, ¿verdad?, de lo que eres hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que ese famoso dicho criollo que dice que al que nace barrigón ni que lo fajen chiquito, aquí no existe. Aquí no está permitido. ¿Ok? Precisamente, Rabbi Akiva Tatz
cuando hace referencia a este problema de la autoestima, él dice, oigan bien, él pregunta, ¿qué significa la felicidad? Voy a dar un concepto muy sencillo de la felicidad. La felicidad significa él dijo así, las palabras textuales, porque quiero agarrar las palabras textuales de él. La felicidad auténtica es la que experimentas cuando haces lo que debes estar haciendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de que tú haces lo que... Oigan bien, porque esto puede cambiar la vida de alguien que vea su verdadero concepto. ¿Qué significa decir eso que tú estás haciendo lo que debes estar haciendo? Señores, para tú saber lo que debes estar haciendo, tienes que conocerte a ti mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, nunca vas a saber lo que debes estar haciendo. Cuando la persona tiene la convicción, o sea, la felicidad no es tener en bandeja de plata los problemas resueltos. La felicidad no se trata de que te resuelvan los problemas. La felicidad se trata de que tú, con tus propias capacidades, logres resolver tus problemas. Si tú sientes que con tus propias capacidades resuelves tus propios problemas, ahí tú vas a sentir una satisfacción muy grande. Eso es lo que verdaderamente te hace feliz. Hay un punto sobre ese detalle, ¿verdad? Que él dice así, fíjense, palabras textuales de Rasuerki: ayudar a una persona a comprender que tiene la capacidad de enfrentar todos los problemas es mucho más efectivo que proveerle de una solución para cada uno de ellos en forma individual. Dime que yo puedo resolver el problema, no me lo resuelvas tú. Si tú me demuestras que yo puedo resolver el problema, ahí ya cambia todo. Me estás haciendo un favor inmenso, me estás dando un regalo invalorable, me estás salvando la vida prácticamente. ¿Cómo llama Rabbi Akiva Tatz a la depresión? Él dice, depresión, yo te voy a decir que es la depresión. Cuando no hay crecimiento, cuando no hay un trabajo auténtico, cuando no hay un crecimiento verdadero, cuando sientes que no estás construyendo tu propio ser, ahí es cuando ocurre la depresión. Y yo los invito, todos en nuestra vida, no hay ninguno aquí, empezando por mí, que no haya vivido momentos de depresión, que haya estado, como dicen los gringos, down. A mí nunca se me olvida, hace muchos años lo oí, pero me llamó muchísimo la atención. La hija de Charles Chaplin, una vez le preguntaron en un programa, me dice, ¿y tú cuándo luchas con la depresión? Le preguntaron, ¿tú cuándo luchas con la depresión o con el bajo estado de ánimo? Ella contestó de una forma muy sencilla, dice, todas las mañanas cuando me levanto comienzo la lucha. Hay días que tú te levantas y no te provoca hacer absolutamente nada. Hay días que te levantas mal, ¿verdad? Y tienes que trabajar contigo mismo para subirte. El problema, la persona no se deprime porque tenga muchos problemas. Mentira. La persona no se deprime porque tiene pérdidas. Eso no es verdad. La persona se deprime cuando siente que no se está construyendo a sí misma. La persona se deprime cuando siente que no está en el camino correcto, que salió del track, cuando salió del canal. Ahí es cuando se deprime. Ahí es cuando se siente mal. Siente que está moliendo agua, que está perdiendo su tiempo. Que no va para ningún lado. Que no va para ningún lado. Que está perdido, que no va para ningún lado. Eso es lo que mata a la persona, en el sentido figurado que estamos diciendo aquí. Eso es lo que destruye el estado de ánimo de la persona. Y si uno deja pasar eso, ¿verdad? Fíjense que aquí hay varios problemas que se van acumulando que crean ese tipo de problemas. Por ejemplo, yo tengo un detalle, George Chuvalo, por dar un ejemplo, George Chuvalo fue un boxeador canadiense. Yo leí la historia de su vida. Al pobre hombre se le murieron 3 hijos en droga, consumiendo heroína. 3 hijos se le murieron. Y antes del segundo hijo, la madre se suicidó porque dijo que no aguantaba. Ella dijo que no iba a aguantar la pérdida de un segundo hijo. Y cuando vio que el segundo hijo estaba mal por la droga, se terminó suicidando.
Y el hombre siguió adelante, le quedaron 2 hijos más. Pero te quiero decir que es parte de del flagelo, del problema que estamos viviendo en la sociedad de hoy en día. Ahora bien, ¿qué ofrece la Torá con respecto a esto? Oigan bien, y esto es muy importante que lo tengamos bien claro. La fórmula que yo voy a dar ahora, si la tomamos en su verdadero significado, en su verdadero sentido, van a resolver nuestros problemas de envidia, van a resolver nuestros problemas de autoestima, van a resolver muchísimos problemas. ¿Cuál es el concepto que maneja la Torá con respecto al crecimiento? En primer lugar, la Torá parte del concepto básico de que Hashem nos creó. Hashem los creó a todos. Ustedes saben que en el momento de la gestación hay 3 socios en el momento de la gestación. O sea, los padres, el hombre, la mujer y Akadosh Baruj Hu está ahí en ese momento. Quiere decir que entre los tres terminan creando un ser humano. ¿Ok? Entonces nosotros partimos de la base que somos creación de Akadosh Baruj Hu, en primer lugar. En segundo lugar, partimos de la base de que esto lo dice mucha gente sin utilizar el nombre de Dios, pero lo reconoce muchísima gente, porque el sentido común es demasiado poderoso aquí. En segundo lugar, partimos de la idea de que Hashem, a todos sin excepción, quiero decirlo con una seguridad no del 100, del 1000%, no hay absolutamente una persona en este mundo que no haya nacido con dones especiales, con gift. Cuidado que suena otra cosa. Que tenga dones especiales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Fíjense que di la palabra por decir, en inglés, cuando tú utilizas la palabra don, ¿cuál es el significado de la palabra don en inglés? Gift. Gift, o sea, tiene un gift. Ajá, gift. ¿Qué significa la palabra gift? Regalo. Es algo por lo que tú no trabajaste. Es algo que te regalaron. Entonces, ¿qué pasa? No hay una sola persona en este mundo que no tenga esos regalos que le haya dado Kadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir? Que tú, pero un momentico, lo único que puede impedir la conciencia de esos dones es la baja autoestima. Porque si tú tienes una vista distorsionada de tu propio yo, va a haber una influencia negativa que no te va a permitir ver ese don que tú tienes adentro. Pero es muy difícil no verlo. Es evidente que hay cosas que hay 20.000 cosas que yo no sé hacer, pero hay unas 4 o 5 cosas que yo sé hacer muy bien. ¿Ok? Así somos todos. No vayan a creer que, a menos a excepción de casos sumamente excepcionales, que hay gente que sabe hacer muchísimas cosas. Pero en principio todos los seres humanos somos así. Entonces, ¿qué pasa? Akadosh Baruj Hu, ¿para qué te dio esos dones? Hashem te dijo, toma, aquí está estos regalos que yo te doy a ti, comienza a trabajar. ¿Cuál es tu función en este mundo? Tú viniste a este mundo ¿para qué? Yo te estoy ofreciendo aquí un proyecto, te estoy dando estos cimientos para que comiences el proyecto, ¿verdad? Desarrolla ese proyecto y hazlo realidad. Vas a tener que pasar por muchísimos obstáculos. Te vas a confundir cualquier cantidad de veces. Vas a caer, te vuelves a levantar. Vuelves a caer y te vuelves a levantar. Pero tú ten fe, no te preocupes, que esa es la idea. Tú tienes estos dones y tú vas a tener que desarrollar tu propio yo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que de repente yo vine a este mundo para ser carpintero, quién sabe. De repente yo desde chiquitico me di cuenta que yo tenía una habilidad extraordinaria para trabajar con madera. Y veía que mis demás amiguitos no eran ciertamente, en cierto sentido, eran torpes para trabajar con la madera. ¿Qué es lo que te está diciendo Kadosh Baruj Hu ahí? Dedícate a la madera, no como hace todo el mundo. ¿Qué hace todo el mundo? ¿Y quién está ahorita en la fábrica y en el negocio? Yo me acuerdo cuando yo iba a estudiar
Cuando yo comencé a estudiar en la universidad, de repente te ofrecían 20 carreras, pero habían 3 carreras donde estaba metido el 90% de las personas. ¿Por qué? Porque da billete. Pues eso es una carrera que da billete. Eso es mentira, señor. Una de las razones por la que yo estoy dando este tema es por Samuel Ben Alal. Samuel Ben Alal era una persona que tenía, Sichrono Libraja, era una persona que tenía fama internacional. Y una de las funciones peor remuneradas en el mundo es la docencia, la educación. Pero ese señor se dedicó a la educación porque él sabía que a Kadosh Baruj Hu le dio el don de ese tema específico y lo trabajó con fuerza y llegó a ser grande. Llegó a ser grande en ese aspecto. De repente tu función es ser jardinero. De repente tu función es ser madre, sí, ser madre como toda, o ser costurera. Y puede llegar a ser una gran costurera, o ser gerente de un negocio también, quién sabe, o de una gran empresa. Y muchos piensan que la Torá es quedarse todo el tiempo pegándose golpes de pecho, ¿verdad? Y agarrar un libro de salmos y quedarse leyendo todo el tiempo. No, lo que yo estoy diciendo ahorita es Torá, señores. ¿Qué es lo que quiere Kadosh Baruj Hu de ti? ¿Qué se considera cumplir con la Torá? Señor, si tú naciste para ser jardinero, dedícate a la jardinería. Estudia y hazlo bien. Desarróllate en eso. Tú quieres ser arqueólogo. No le digas a tu hijo, ¿qué? ¿Y quién se va a encargar de la fábrica de tu padre? No. Él quiere ser arqueólogo. Él siente que tiene un potencial en eso. No se lo quites. Déjalo que él trabaje en lo que él sabe que a Kadosh Baruj Hu le regaló para desarrollarlo. En la medida en que tú le permitas a tu hijo o que te permitas a ti misma o a ti mismo trabajar y desarrollar en lo que precisamente para lo que viniste al mundo, en la medida en que tú te desarrolles, en esa medida, según Rabanam, vas a ser feliz. Cuando dijimos que se logra la felicidad, cuando tú sabes que vas por el camino correcto, cuando tú sabes que no pierdes el track, que no pierdes el canal, que no te desvías. ¿Cuál es el camino correcto? Analízate a ti mismo. Ahora, vamos con el tercer punto. Este punto era muy largo, el de autoestima. No hay un pasuk específico que hable sobre eso. Ahora yo voy a hablar, no me voy a olvidar, voy a poner esa referencia y te contesto ahora. Ok. Vamos con el tercero, que es la individualidad. Uno de los requisitos fundamentales, no sé si vamos a llegar a los 5 porque ya estamos pasando este punto, el de la individualidad. Señores, ¿cuál es el mundo donde nosotros vivimos actualmente? Hoy en día, nadie quiere dar. Todo lo que estamos buscando es recibir. ¿Para qué tú buscas una pareja? Para que te dé una cierta satisfacción por un momento y ya después tú y yo no tenemos nada que ver. Como por ejemplo dijo un artista muy famoso, no vale la pena ni dar el nombre, que él dijo, sí, yo tengo 2 hijos que son bellísimos, el problema es que para tener los hijos, ¿verdad? Lo tuve que tener con una mujer y ahorita yo no sé qué hacer con la madre. Y lo dijo con toda una naturalidad y la persona que le estaba interrogando riéndose y todo como si fuera, con mucha naturalidad lo decía. ¿Ok? Quiere decir, este es un mundo sumamente egoísta. Tú agarras lo que te conviene y te retiras. Tú solamente agarras, chupas de todos lados lo que tú puedes y te retiras. No, el matrimonio hoy en día es impopular totalmente porque nadie quiere el matrimonio. El matrimonio es un negocio donde hay que dar continuamente. La persona que no esté dispuesta a dar al 100% en el matrimonio, mejor que no se embarque en eso, que se dedique a otra cosa, que se meta en otra cosa, que se dedique a otra cosa. Ajá. Claro, sabemos como acá decir en el matrimonio hay que ayudarse uno al otro. En la sociedad donde tú estás viviendo hay que dar también. Hay que dar. Ok, pero eso por eso, está bien, yo entiendo que el matrimonio sí, porque bueno, el matrimonio está
Los amigos también tienen que dar. Esa es la equivocación. Esa es la equivocación. Espérate, para decirte, ya que tú me pediste un pasuk, te voy a dar uno aquí ahora. Hay un pasuk que dice Beajaftale reajaka moja, que es muy famoso entre los cristianos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, espera. ¿Ah? No. Ya te voy a decir. Bueno, voy a contestar tu pregunta, pero no me quiero desviar del tema. Vamos a enfocarnos en el punto. Pero ya que tú me hiciste esa observación, tengo que contestarte. Precisamente el judaísmo tiene un medio eficaz para ese problema que tú estás diciendo. Seguro, el éxito en la vida es cuando la persona, en el judaísmo por lo menos es así. El judaísmo, la persona tiene que concentrarse en dar. Una persona tiene que concentrarse en dar, pero tiene que tomar sus medidas de precaución. ¿Ok? Yo te voy a decir una cosa. Te lo digo porque todos mis hijos han estudiado en yeshiva. En una escuela ortodoxa, los niños desde chiquiticos se les enseña cosas que en nuestra sociedad se consideran tabú. Por ejemplo, el sexo en el judaísmo es una cosa absolutamente abierta y se ve como una belleza sublime, se ve como algo más bien digno de alabanza. Y los niños saben ya de dónde vienen ellos. Los niños se olvidan de la cigüeña desde que tienen los 4 o 5 años, porque ya lo vieron en la Guemará y saben de dónde viene, qué fue lo que hicieron papá y mamá para que ellos nacieran. Ya no hay cigüeña. Ya no hay cigüeña, ¿no? Ni cigüeña. El problema es que la sociedad de aquí, ¿verdad?, te lo termina diciendo un amiguito o una amiguita que está totalmente incapacitado para explicarte cómo debe ser el tema y te lo explica en una forma totalmente transgiversada. Y el sexo se ve en una forma totalmente desviada. Y se manejan esos temas tan bellos y tan sublimes, se manejan en una forma totalmente equivocada. Pero en el judaísmo no es así. Tú quieres saber hasta dónde puede llegar la maldad humana, estudia Guemará. Tú quieres saber el nivel de la maldad humana, ahí tú puedes ver todas las maldades y todas las estafas y todas las barbaridades que puede hacer un ser humano, las puedes ver en la Torá. Y esos estudios, los niños estudian eso, desde chiquitico estudian eso. Si hay alguien verdaderamente preparado para tomar precauciones frente al mal, es un niño que recibe una escuela ortodoxa. ¿Por qué? Porque desde chiquitico le enseñan a tomar precauciones contra, cuidado con este hombre que te quiere estafar, cuidado con este hombre que te está buscando para tal cosa, no le des confianza a este, ten cuidado con el otro. Esas son cosas que él continuamente está aprendiendo en su estudio. Pero nuestra sociedad no es así, tabú, no, eso no se habla, eso no se discute, está callado. No se habla absolutamente ninguno de esos temas. ¿Qué quiere decir? Tomando tus precauciones, si tú eres una persona que estás dispuesta a dar, vas a tener un gran éxito en la vida, siempre y cuando tomes tus precauciones. Voy a dar un ejemplo. No hablemos del matrimonio. En el matrimonio es obvio que hay que dar. Si no das, eso tiende irremediablemente al fracaso, pero se firma. Yo lo firmo al 100% seguro. Si tú eres una persona que no entraste al matrimonio sin estar dispuesto a dar, vas a fracasar al 100%. No veamos un tema tan obvio. En el trabajo, si tú eres una persona, cuidado, aquí no estamos hablando de ser jalamecate ni nada de eso. Si tú eres una persona que en tu trabajo, tú te esfuerzas por hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿verdad? Y tú le demuestras a tu patrono que tú en forma por iniciativa propia, cada vez tratas de mejorarte a ti misma o a ti mismo. Y él, por supuesto, se beneficia, ¿verdad? Eso te va a generar con él una confianza inmensa y te termina poniendo encargado de los intereses de él. ¿Pero por qué? Porque tú no estás pensando, ¿verdad?, en lo que él le corresponde darte a ti. ¿En qué sociedad vivimos nosotros hoy en día? Nosotros vivimos en una situación de guerra continuamente. La situación de patrono y obrero es una situación de guerra, con ciertas treguas,
Pero es una situación de guerra. ¿Por qué? Porque el trabajador nada más está pensando en que el patrón no le da lo que le tiene que dar. Y el patrón no está nada más pensando en que el trabajador es un flojo y no hace lo que tiene que hacer. Cada quien piensa en lo contrario, porque lo que quieren es absorber y absorber y absorber. No piensan en dar. ¿Entiendes? Ahora, tú quieres desarrollar tu proyecto como ser humano, tienes que ser una persona dispuesta a dar. Vuelvo a repetir, tienes que tomar tus precauciones. Si tú ves una persona que te va a estafar, no vas a hacer negocio con él. Si tú ves una persona que no te corresponde frente a lo que tú estás haciendo, tú te buscas otra persona que te pueda, con la que se pueda trabajar y con la que se pueda salir adelante. Estamos hablando lo que dijo, ya que tú estás pidiendo pasuk, vamos a sacar otro. Hay un pasuk en Teilim que dice, es muy famoso, que dice, Torah temimá Shivat Nafesh. Meshivat Nafesh. ¿Qué quiere decir? La Torah es íntegra, es completa y restaura el alma. Ese concepto en Teilim lo que está diciendo es, tú quieres superar la autoestima, tú quieres llegar a crecer espiritualmente, ve por el camino de la Torah. Otro detalle que quiero decir, porque estoy agarrando puntos de cada uno, es, ahora que ya sabes que Akadosh Baruj Hu te está garantizando tu grandeza, que tú partes de la seguridad que tú puedes llegar a ser grande. Cuando yo digo que tú puedes ser grande, no me estoy refiriendo a que hay 200 periodistas esperándote ahí en la puerta. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a que vas a ser muy famoso. Me estoy refiriendo en que puedes llegar a ser una persona de la que tú misma te sientas inmensamente orgullosa. De que tú misma puedes ser una persona que te generas a ti misma una gran satisfacción, en el buen sentido de la palabra. Eso es ser feliz, señores, eso no es otra cosa. Ahora, ¿cómo se logra eso? Una vez que ya tú partes de la seguridad de que Akadosh Baruj Hu te tiene un camino ya preparado y te dio las herramientas para trabajar en ese camino, ¿verdad? Vete por el camino y cuídate de no desviarte. Cuando tú sientas que te estás desviando del camino, pide ayuda, asesórate, pregúntale al Raf. No le preguntes a uno que está más desviado que tú. Pregúntale al Raf, a un Raf verdadero, un Raf de verdad. Pregúntale, Raf, ¿voy bien por aquí o me estoy desviando? Y él en 2 segundos te puede decir el problema, sin mucho esfuerzo. Y en la medida en que tú te mantengas en tu camino, vas a garantizarte el verdadero éxito de la vida. Ese es el verdadero éxito de la vida. Uno de los puntos que nosotros tenemos que ver. Ya que tú sabes que... entonces, para terminar la idea de este tercer punto de la individualidad, tú tienes que entender que tú eres única. Tú eres único. No hay más nadie igualito a ti. No existe. Desde el punto de vista físico está totalmente comprobado. No hay una huella digital que sea igual a la otra. ¿De acuerdo? La voz es única. Las facciones de la cara son únicas. Puede haber parecido entre uno y otro, pero que sean exactamente iguales, imposible. Se lo puedo decir yo que soy gemelo. ¿Ah? No solamente eso. Hay personas, es increíble dentro de una misma familia. ¿Cómo tú ves que tu propio hermano es una persona totalmente distinta a ti? Ribono Shel Olam, ¿cómo eso es posible? Se crearon en la misma casa, tienen los mismos padres y son personas totalmente, diametralmente distintas. Es uno de los milagros de la creación. Pero vamos a adquirir aquí la parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva? La parte positiva, y lo dice claro el Sanedrín, el Masejet Sanedrín dice que tú destruyes a una persona, estás destruyendo un mundo entero. ¿Qué quiere decir? Tú eres único en este mundo y tú tienes un potencial. En la medida en que tú estés trabajando en ese potencial, vas a llegar a tener grandeza, pero tienes que bajarte de la nube. Voy a referirme a qué significa bajarse de la nube. Teniendo resuelto el problema de la baja autoestima,
teniendo resuelto el problema de los valores, teniendo resuelto el problema de que tú sabes lo que tú vales, ahora vamos a otro problemita, que es que tienes que reducir el círculo. Cuando uno es niño, un día quiere ser bombero y a la otra semana quiere ser médico. Pasa la otra semana y quiere ser ingeniero. Es decir, cuando tú eres niño, tú ves que te parece que todas las puertas están abiertas para ti y tú puedes hacer todo lo que quieras. Pero tú tienes que entender de que en este mundo hay muchísimas limitaciones. Hay muchas limitaciones. Hasta los hombres de grandeza, son los primeros que hablan sobre sus propias limitaciones. Me voy a referir exactamente, voy a explicar exactamente qué es lo que esto significa. Aquí, en el cuarto punto, que es definir tu rol en la vida, significa lo siguiente. Tú tienes que, Rav Akiva Tatz recomienda lo siguiente: agarra un papel en blanco y pon en el medio, en el centro, pon un círculo que no sea muy grande. Todas aquellas cosas que tú no sabes hacer muy bien, ponlas a los lados, ¿verdad? Por ejemplo, yo personalmente, a mí me fascina la música. A mí me fascinaría tocar una guitarra y cantar, pero yo soy tosco, yo soy terco, no tengo ninguna habilidad para tocar instrumentos. Entonces, para mí tocar un instrumento me llevaría demasiado tiempo que no sé si lo tengo. ¿Me entiendes? Entonces, yo acepto que tocar instrumentos musicales los tengo que poner fuera del círculo. No lo puedo saber todo. Hay personas que nada más con oír ya te saben tocar una guitarra o te saben tocar piano, ¿ok? Hay personas que nacieron con ese don, con una habilidad extraordinaria para la música, ¿verdad? A mí me gustaría mucho cantar y me gustaría tocar instrumentos, pero no, Akadosh Baruj Hu no me creó a mí para... Estoy hablando de mí, no estoy hablando de otro. Hashem no me creó para eso, y eso no me hace sentir mal. Primero, porque no tengo ese problema de visión desvalorizada. Sé que no nací para eso. Hay 4 o 5 cositas que yo sé hacer muy bien. Esas 4 o 5 cositas que tú sabes hacer muy bien, ponlas dentro del círculo. ¿De qué se trata tu vida? Tu vida se trata simple y llanamente de tratar de desarrollar esas 4 o 5 cositas que tienes dentro del círculo. No te enrolles. No te metas no te metas a dar más vueltas. Concéntrate en esas 5 cosas y no busques más. No pierdas tu tiempo en otro camino. Y a eso es que es donde tú te tienes que enfocar. Y créanme que el trabajo es sumamente difícil y arduo, pero es preferible que te dediques a esas 5 cosas a que te dediques a hacer de todo y al final no haces nada. Y eres un fracaso en todo lo que haces. Vuelvo a repetir, aquí nadie te está pidiendo que seas famoso. Aquí simplemente te están pidiendo que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Si, en el momento en que tú sientas que aquí no importan las caídas no son las que te van a hacer sentir mal, siempre y cuando sepas que sabes que estás creciendo. Tú sabes que estás creciendo, tú caíste, pero sabes que estás creciendo y vuelves a intentar, y vuelves a intentar, y vuelves a intentar, pero sabes que ese es el camino correcto. Si tú sabes que ese es el camino correcto, las caídas no es lo que te va a causar la depresión o te va a causar incomodidad. No, eso no va a ser ninguna razón para que te deprimas. Es normal en la vida caer, eso es lo más normal del mundo. Equivocarse y caerse, te van a sobrar las veces en que te vas a equivocar y caer. Pero si estás claro en que esos son los puntos a los que tú tienes que dedicarte. Una persona tan hábil y capacitada como Steve Jobs, ya se murió el mezquín, el que hizo Apple. Bueno, él no se dedicó a hacer muchas cosas en la vida. Él se dedicó a hacer 4 o 5 cosas concretas, ¿no? Él entró en el campo de la computadora, no se metió a otra cosa. Él no se metió a ganadero. Él se metió a lo que él sabía que él podía hacer y se desarrolló en la medida de lo posible ahí en ese camino donde él se podía desarrollar. ¿Estamos claros en lo que estoy diciendo? Es más, no caigan en la trampa. Ustedes ven, por ejemplo,
voy a dar un extremo para que ustedes entiendan. Hay mucha gente que se droga y tiene el pelo largo y resulta que es un pobre fracasado. Pero ese mismo tipo que está en una banda de rock, que vende 200 millones de discos, yo te puedo asegurar que ese tipo está claro en lo que está haciendo, aunque tenga el pelo largo y se meta un porro ahí, una alfombra ahí encima. Si hay algo que tiene claro ese hombre es que él sabe que recibió un don de Akadosh Baruj Hu y lo trabaja. Él tiene un don específico, lo trabaja y lo desarrolla. Que él esté muy equivocado en el camino, en las otras cosas que está haciendo, ese es otro problema. Y no solamente eso, es un hombre trabajador y constante. Aunque tú le veas esa cara de depravado que tiene. Si el tipo tiene éxito es porque es trabajador y constante. No caigas en la mentira. Si tú ves un tipo que tiene éxito es porque el hombre sabe lo que es y ha fracasado y se ha vuelto a levantar. Tiene ese don. No hay nadie en este mundo que no tenga éxito y no se haya caído y vuelto a levantar. Que sea perseverante en su trabajo. ¿Ah? No, hay personas que son muy habilidosas en lo que están haciendo y se terminan muriendo de repente por una sobredosis de droga. ¿Cuántas veces tú no has visto médicos que son extraordinarios y son alcohólicos? Lumbreras, pero te estoy hablando de lumbreras. Jimi Hendrix, por ejemplo. Alguien puede poner en discusión la habilidad que tenía ese hombre. La habilidad que tenía ese hombre para tocar el instrumento es impresionante. Ese nada más tocaba la guitarra ya. ¿Ah? Ese es otro problema, pero ¿por qué yo traje el ejemplo? Porque no crean ustedes de que una persona que está metida en droga y llega a tener éxito, eso le vino así de la nada. No, ese hombre fue constante y sabía el don que tenía y iba por el camino correcto en ese aspecto. Y se conoció a sí mismo. Seguro. La velocidad de la vida actual, del ritmo actual, no permite al ser humano conocerse a sí mismo, de forma que le taquene, autoarreglarse o corregir. O sea, hay gente que transcurre su vida entera sin conocerse a sí mismo, sin arreglarse algunas cosas de su vida. Exacto. Vamos a terminar con el siguiente punto. Sí, estos son los 5, ya voy a volver a leer los 5. Y lo dimos en cierta forma un poquito salteadas, pero bueno, fue de acuerdo a la dinámica de la conferencia, ¿no? Me disculpan ahí. Pero quiero hacer una advertencia. Ya que trajimos el tema, estos 5 pasos de los que estamos hablando, ocurre que una persona puede llegar a tener un éxito muy grande en su vida, pero puede caer en droga y puede caer en 20,000 cosas perniciosas y negativas de las que estamos hablando ahorita. Precisamente los 5 pasos siguientes que vamos a dar después se tratan de evitar esos problemas. Y tiene que ver mucho con lo que usted dijo, diciendo, ¿cómo es posible que un hombre tan habilidoso y que haya tenido ese don, que sea tan brillante, haya caído en el alcoholismo y haya caído en esto y haya caído en lo otro? Cuando, ¿ah? Yo fui la persona muy oído. Hoy en día estoy en el camino de Yeshua. Me han visto varias veces. Sí, cómo no. Yo te digo, de manera personal, que, ¿cómo te digo? El camino a la Torah, que me imagino que los 5 pasos venideros hagan algo de lo que estoy diciendo. Sí. La Torah te permite eso que yo dije anteriormente. Esa velocidad de vida que te absorbe, que te jala, que te chupa, que no es ni siquiera tuya auténtica, sino que es el sistema, el medio, que no te permite verte a ti mismo realmente como eres o hacerte autoanálisis hace tiempo. La Torah te extrae de todo eso y te da la posibilidad de primero que te brinda conceptos y límites, cosas que es muy clara, auténtica, y como dice Betesh, 5,736 años no ha quebrado. Eso es una maravilla. Y aparte de eso,
muestras, o sea, te extrae todo eso y te da un tiempo para autoanalizar dentro de tu mismo judaísmo, dentro de tu misma Torah, escoger si quieres ser Tanaí, si quieres ser Tofer, si quieres ser Moed, si quieres ser Rabino, o qué es lo que quieres ser. Asakuro. Precisamente de lo que tú estás hablando es de lo que vamos a tratar en los próximos 5 pasos. Besrat Hashem, estos 5 pasos son fundamentales. Es donde cae la inmensa mayoría de las personas. ¿Cuánto talento, Dios mío santo, cuánto talento no se pierde en este mundo? ¿Cuántos regalos no le da a Kadosh Baruj Hu a cada persona y se han perdido porque la persona no ha sabido encontrar el camino correcto para poder desarrollar ese potencial? Precisamente estos 5 puntos están dirigidos a eso, pero los otros 5 son los que te van a ayudar a protegerte del ambiente exterior, como tú dijiste, y son los que te van a llegar a camuflarte para poder llegar a ser verdaderamente una persona de éxito en todos los aspectos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adi. Una pregunta, Sadi. A veces tengo una pregunta, no sé, esos baches que se ven en la vida, que de repente son generalizados, por lo menos estamos en una situación país que todos estamos, lo que tú dices un poquito de que a veces tú sientes que te estás moliendo agua porque no hay mayores avances, pero es algo generalizado, el país a veces está estancado. ¿No será que a veces Dios te está dando esa pausa como para que tú analices, te estoy dando un break, piensa si estás estás haciendo lo que yo te dije a ti que tú hicieras? O sea, ¿será que esa, como decía David, que este mundo que va tan rápido, vas volando y a veces no te da chance de pensar? O sea, ¿será que los baches buscan eso? Darle a la persona un poquito de respiro y de analizar un poquito y decir, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Tengo que rectificar? O sea, no sé, te pregunto, ¿no? Te voy a dar la respuesta, pero espérate. Hay una advertencia que te tengo que hacer con respecto a lo que tú estás diciendo. Los factores externos nunca pueden influenciar tu camino, aunque sean totalmente adversos. Una cosa son los dones que tú tienes dentro de ti y otra cosa es el factor externo que te rodea. Y la mayoría de las veces los factores externos terminan confundiéndote, se terminan mezclando dentro de tu propio yo y terminan desviándote del camino.